Si estamos teniendo un conflicto con una persona o con un equipo, no tiene que ver propiamente con nada, sino con una necesidad profunda que no se ha atendido. Bueno, estuvimos hablando en este episodio de comunicación no violenta con Alex Soto. Te invito a que lo escuches porque estuvo genial, nos dio muchas pistas y sobre todo sus recomendaciones finales para que lo podamos incorporar. Ahí te veo. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada. Comenzamos. Gracias, Alex, por aceptar la invitación. Y pues bueno, si brevemente nos comentas para que la audiencia, para quien no te conozca, quién es Alex Soto, a qué se dedica y cuál vínculo o qué relación tienes con la autogestión, qué es lo que nos tiene en esta temporada. Gracias a ti por la invitación. Lo que todo el mundo dice, ¿no? Cuando empieza una Sí. entrevista. ¿Quién es Alex Soto? Es una pregunta difícil a veces de responder porque creo que ha sido cambiante, pero bueno, colaboro, digamos, en múltiples proyectos, principalmente en 3 iniciativas, entre ellas Witopía, Sociocasa Práctica y Matriz. Ambas 3, no sé si ambas es la forma de decir 3, pero las 3 tienen un enfoque de gestión o de autogestión con diferentes adecuaciones, ¿no? Sociocasa Práctica con sociocracia, Utopía con holocracia y en Matriz un híbrido entre eso y el mundo DAO, ¿no? Pero entonces digamos que llevo pues un par de años viviendo la autogestión de primera mano en mis diferentes proyectos y al mismo tiempo estudiando, ¿no? Tratando de formarme más en estos temas, en diferentes modelos de gobernanza. Entonces, digamos que mi enfoque en general es cómo diseñar ese futuro del trabajo, ¿no? Cómo hacer que las organizaciones sean mejores lugares para las personas y cómo podemos ayudar a que esa transición sea lo más amable posible, ¿no? Entonces, es un poco como estudiar esos modelos de vanguardia, después tropicalizarlo a un lenguaje pues más latinoamericano, más cercano a las personas y acompañar a grupos a esa transición. Oye, qué interesante que varias cosas que pasaron ahorita por mi cabeza con esto que nos dices. Yo te conozco gracias a la comunidad Reimagina, ¿no? Y que sé que también ahí andas activo en eso. Este, y se me hace genial como todo esto que se está logrando, ¿no? Y cómo conectamos con personas que nos interesan el futuro del trabajo y lugares de mayor satisfacción personal. Em, y me gusta mucho el relacionarme con personas como tú que están y siguen estudiando. Y cómo esto lo van ayudando a acompañar personas, ¿no? Algo que ha surgido en conversaciones pasadas es eh, no nos asumimos como los expertos, sino como alguien interesado, alguien que sigue aprendiendo y que conforme lo va estudiando y aplicando, pues se va haciendo más, pues de alguna manera más diestro, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, no, solo me surgió decirlo, porque estamos aquí tú y yo. Pero en estas conversaciones surgió en un episodio pasado, oye, la relación entre una metodología que es sociocracia con la comunicación no violenta. Entonces, es lo que nos trae acá, ¿no? Hablar de comunicación no violenta y si nos puedes comentar desde tu experiencia, desde lo que sabes, de qué va comunicación no violenta y cuál es la relación que tú ves con autogestión o con modelos de autogestión. Si te parece, empiezo de atrás para adelante. O sea, me parece que, bueno, mencionaste la sociocracia, ¿no? Simplemente, bueno, supongo que quienes nos escuchen o nos ven saben un poco más de la sociocracia, pero estamos hablando de modelos de gobernanza, ¿no? Y en pocas palabras yo diría que un modelo de gobernanza es como un conjunto de acuerdos
que un grupo genera sobre cómo funcionar internamente, ¿no? Ese conjunto de políticas, de normas, de roles, ¿no? Que marcan el funcionamiento interno. La sociocracia es un modelo de gobernanza dinámica que trata de distribuir el poder de la toma de decisiones en diferentes círculos o diferentes espacios, ¿no? Para que el modelo, que el sistema sea más resiliente, que sea más ágil, más dinámico. Pero al final la gobernanza no es más que eso, ¿no? Es como un protocolo, es una metodología que alguien puede seguir y aplicar, ¿no? Por supuesto, nada de estos fórmulas son perfectas, ¿no? Uno siempre tiene que adaptarlo al contexto, de las necesidades del grupo. Pero un poco a lo que voy es que, claro, como que esta infraestructura o esta metaestructura que es la gobernanza, al final tiene que ser activada por las personas, ¿no? Tú puedes establecer un modelo de gobernanza, pero de algún modo u otro dependerá de las personas cómo es que eso se lleva a la vida, ¿no? Y efectivamente me parece que la comunicación no violenta es un poquito como esa capa incluso inferior, ¿no? O podrías decir que si fueran capas o bloques de Lego, pues la sociocracia es un poquito como esa eh, infraestructura que define como los acuerdos y cómo vamos a distribuir la palabra y cómo vamos a tomar decisiones y cómo vamos a organizar el trabajo que hacemos. Y la comunicación no violenta es como algo que se pone encima y que marca cómo nos vamos a relacionar entre personas, ¿no? Entonces, digamos, esa es un poquito la vinculación que yo percibo. Y de nuevo, en sociocracia se habla de la comunicación no violenta como esa mancuerna perfecta. Sí. Oye, una duda. En en esta temporada ya hablamos con Sociocracia 3.0, con Anto y Geo. Ya hablamos con Sociocracia Práctica o Sociocracy for All. Ya nos comentan como las perspectivas de estas dos, pero algo que ahorita me pregunto, comunicación no violenta es algo que normalmente va acompañado, por ejemplo, de una metodología como sociocracia, o también lo podemos encontrar fuera de una metodología o de modelos de autogestión, o es algo que normalmente se hace a la par. Agradezco la pregunta porque justo esa es la razón de por qué proponía este tema y esa es la razón de por qué me parece tan importante que más personas sepan sobre comunicación no violenta. Es que en realidad es algo que puedes aplicar a todos los espacios, a todas las situaciones. Eh, Cada vez más se ha convertido como en mi primer punto de contacto para cualquier análisis, ¿no? Porque al final la comunicación no violenta se centra en la esencia de nosotros como personas, ¿no? Y si quieres, podemos ir entrando un poquito más a materia. Bueno, en primera mencionar que a veces el término da la percepción de que estamos hablando simplemente como de, no sé, hablar sin groserías, ¿no? Como que esa es la primera impresión que la gente se lleva. Porque el no violenta pareciera como una forma curiosa de etiquetarlo, ¿no? Y el entendimiento que yo tengo es que la comunicación no violenta parte de la no violencia, que la no violencia en sí mismo es un término que viene de la India, digamos, de Gandhi sobre todo, que parte de una palabra que es ahimsa, ¿no? Y la ahimsa es la no violencia. Pero al final es como una filosofía de cómo interactuar en el mundo sin ejercer violencia hacia los demás, ¿no? Hacia otros seres vivos, hacia ti mismo, hacia el planeta. Y bueno, Marshall Rosenberg, que digamos es quien genera este término, pues era un mediador de conflictos que tomando la esencia de la no violencia, se percata que la forma en la que nos comunicamos
es precisamente como el medio en el que podemos modificar esas relaciones, ¿no? De nuevo, el vínculo un poco con la autogestión es que cuando nosotros queremos distribuir el poder, muchas veces lo que hacemos es que lo distribuimos a grupos, ¿no? A grupos de personas. En sociocracia, generalmente buscamos que sean grupos entre 8 y 12 personas, ¿no? Y entonces al final esta pequeña célula o este pequeño grupo pues va a tomar una serie de decisiones y se va a retroalimentar a sí mismo, ¿no? Pero el bienestar de ese grupo dependerá de la relación, de la calidad de las relaciones entre las personas de ese grupo. Y la calidad de las relaciones dependerá de la calidad de las conversaciones que se tengan en ese grupo. Entonces, al nosotros tener más conciencia sobre la forma en la que nos comunicamos e interactuamos los unos con los otros, estamos mejorando la forma en la que nos relacionamos y estamos mejorando la calidad de la relación y del grupo en sí mismo. Ok. A ver, pregunta para principiantes, como yo, en este tema. ¿Cómo podría yo darme cuenta de que estoy en un equipo de trabajo o en una organización o en una dinámica relacional violenta? Mm. Digamos, para la comunicación no violenta, y voy a empezar a usar de pronto la CNV como acrónimo para también Ok. acortarlo, pero digamos, para la CNV, la violencia en sí mismo es es un llamado trágico a una necesidad no satisfecha. Es decir, la violencia surge cuando alguien tiene una necesidad y esa necesidad no está encontrando una estrategia que sea lo suficientemente exitosa para satisfacer esa necesidad. Entonces, la violencia es, digamos, todo el espectro, ¿no? Desde alguien que llega y te asalta con una pistola hasta un comentario pasivo-agresivo de parte de tu compañero de trabajo, ¿no? Pero al final es como un sensor de que en realidad hay una necesidad oculta, ¿no? Y si quieres podemos poner un ejemplo que me parece es la forma más clara Sí. de expresarlo, ¿no? Y también quiero hacer como una advertencia de que tal vez voy a empezar a meter también conceptos que no son puramente de comunicación no violenta, pero que me parece están muy bien vinculados. Va. Entonces, en términos prácticos, y si quieres podemos plantearlo en un espacio de trabajo, ¿no? En una reunión, todo empieza con un estímulo, ¿no? Y un estímulo se entiende como aquello que ocurre allá afuera, que simplemente es algo que nosotros percibimos, ¿no? Y en este caso el estímulo puede ser un compañero que, no sé, va y dice una idea que era tuya y la dice como si fuera suya y lo menciona, ¿no? Lo que sea. Y, y ese estímulo en realidad tú lo percibes de manera casi inconsciente, ¿no? Lo que pasa en el día a día o a lo que estamos acostumbrados es que tú recibes este estímulo y como que reaccionas automáticamente, ¿no? Casi como si tuvieras comezón y te rascaras, ¿no? Y a veces cuando tienes comezón te rascas y ni siquiera te estás dando cuenta que te estás rascando, ¿no? Son movimientos involuntarios. Inconsciente, sí. Precisamente lo que busca la comunicación no violenta es como estirar esa distancia entre el estímulo y la acción, ¿no? Para que además no sea una reacción, sino que sea una acción proactiva, ¿no? Y esto lo haces a través de un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y autoconexión. Entonces, digamos, si lo quisiera llevar así como al detalle máximo, pues ese estímulo se traduce primero en una sensación corporal, ¿no? Eh, Así como yo ahorita puedo sentir nerviosismo en mi cuerpo, que, que se traduce eso como en temblorina o lo que sea, uno podría percibir
ese estímulo en el cuerpo, ¿no? Y en este caso tal vez es la persona cerrando los puños y como rascando o tronando los dientes, ¿no? Hay una serie de sensaciones físicas que ya están delatando lo que sería el siguiente paso, que es un sentimiento, ¿no? Entonces, tú tienes esta sensación y dices, a ver, ¿cómo me siento, no? Genuinamente tienes que hacer como un proceso de autoescucha, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo me siento? Y tal vez en este caso, puedes decir, no, pues me siento impotente, ¿no? Me siento frustrado, me siento enojado, ¿no? Eh, y, y digamos, puedes tú saber por qué tienes este sentimiento o no. A veces simplemente te sientes triste y no sabes por qué, ¿no? Pero en este caso, digamos que dices, ok, me siento frustrado. La clave ahora es pasar del sentimiento a la necesidad. Es decir, ¿cuál es la necesidad que está detonando este sentimiento? ¿Por qué me siento frustrado? O sea, lo que pasó en el mundo exterior es claro, ¿no? O sea, alguien levantó la mano y dijo una idea. Pero que ese estímulo se traduzca en enojo ya es otra cosa, ¿no? Y aquí lo que tratamos de hacer es identificar cuál es la necesidad que hay. Y por decir un ejemplo, pues puedes decir, bueno, es que tengo una necesidad de importar, tengo una necesidad de ser reconocido, ¿no? Y entonces esta necesidad que tú percibes en ti, y solo para hacer un paréntesis, todos tenemos las mismas necesidades, digamos, desde la CNV las necesidades son universales y no dependen, digamos, del contexto, sino que todos los seres humanos las tenemos. Pero entonces tú identificas esta necesidad y luego lo que haces es que te sostienes en un sistema de creencias. Un sistema de creencias que ha sido construido por tu contexto, por ya sea familiar, social, económico, etc., ¿no? Y este sistema de creencias es como una caja de herramientas, ¿no? Que te permite identificar múltiples estrategias, ¿no? Y entonces tú, digamos, de todas esas estrategias, dices, a ver, si lo que yo tengo es una necesidad de ser reconocido, pues cuáles son las diferentes estrategias que puedo actuar para satisfacer esa necesidad, ¿no? Tal vez una primera estrategia es levantarte y gritar como loco en la sala de juntas, ¿no? No, esa era mi idea, ¿no? Esa es una Ok, estrategia, ¿no? Y para algunas personas esa es la única estrategia que existe, ok, ¿no? Para otras personas pueden haber otras estrategias, ¿no? Oye, pues tal vez si lo que necesito es reconocimiento, tal vez ni siquiera lo tengo que obtener de estas sala de juntas. Tal vez puedo hablar con mi pareja por teléfono, o tal vez puedo ir y contribuir de otra forma y ser reconocido, ¿no? O tal vez es, al terminar la junta, ir con la persona y comentar, oye, pues escuché que propusiste esto, me gustaría estar involucrado, porque como sabes, pues yo también tenía una idea similar, ¿no? Y entonces, digamos, para ir cerrando como el ejemplo, una vez que identificas una estrategia que es atinada, lo que corresponde es hacer una petición. La clave de la petición, y quiero resaltar aquí, es que es una petición, no es una demanda, ¿no? Cuando tú haces una petición, tienes que estar consciente que puedes recibir un no como respuesta. Y entonces aquí la petición podría traducirse en, oye, me gustaría que me consideraras dentro de este proyecto porque yo tengo un interés similar. Y en ese proceso de petición puedes expresar todo lo anterior, ¿no? Oye, cuando hiciste este comentario, pues yo me sentí de esta forma, eh, percibo que tengo esta necesidad y me parece que esta puede ser una buena estrategia, ¿no? Eh, y un poco esperas a que la persona responda y o te dé un poco de reflejo, ¿no? Eh, ok. O sea que para que empiecen a negociarlo, ¿no? claro, el tema es aquí
responsabilizarte un poco de lo que tú estás sintiendo, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que llegamos a los espacios como echando la responsabilidad hacia afuera, ¿no? No es que tú hiciste, no es que tal, o incluso ni siquiera quieres hablar de ese tema y simplemente eres pasivo-agresivo, ¿no? O sea, empiezas a picar desde otras partes, ¿no? Entonces, todos tenemos como ciertas necesidades que están siendo desatendidas y en vez de tener como la vulnerabilidad suficiente de expresarlas y de exponerlas y de buscar una estrategia que las atienda, lo que hacemos es optar como por una vía alterna que simplemente se traduce en violencia. Oye, a ver, antes de hacerte esta pregunta, lo que yo he pensado muchas veces es, en términos de violencia, que el espectro, pues, puede estar así de enorme, pero yo pienso luego en cómo una persona, por ejemplo, en un contexto laboral, hablando como de algún líder, cómo un líder eh, demuestra violencia, por ejemplo, mediante el enojo. Y yo siempre he pensado es con la intención de controlar la situación, ¿no? Y puede ser, y ahora que lo mencionas, por todo esto que no atiende a la necesidad, sino como que quiere atender a pues, a su expectativa inicial, ¿no? Eso es como lo que alcanzo a deducir con esto que comentas, porque entonces tengo estas dos cosas. Yo estoy entendiendo que la comunicación no violenta es para poder ser más consciente de mí mismo, que es lo que tú dices, generar este autoconocimiento, y anoté algunas cosas que mencionaste, ¿no? Desde la reacción, de la identificación de cómo está reaccionando mi cuerpo, saber y ponerle nombre al sentimiento, y la clave va a estar en detectar la necesidad real. La pregunta, bueno, y luego todo lo demás, ¿no? La estrategia y la petición. Pero si me centro en la necesidad, ¿cómo le puedo hacer para, si yo me voy haciendo estas preguntas, pero cómo detecto cuál sería esa necesidad real? Que precisamente me parece que lo que la CNV o la comunicación no violenta argumenta es que parte del problema es que ni siquiera tenemos un lenguaje para expresar cuáles son esos sentimientos y cuáles son esas necesidades, ¿no? Y de hecho, muchas veces tenemos un espectro como muy cerrado de las posibilidades, ¿no? Entonces, por decir algo, como hombre que ha crecido en un contexto patriarcal, considero que la tristeza no es una emoción como válida, ¿no? Y entonces como que creo que cuando me preguntan, ¿cómo estás? Estoy enojado, ¿no? Y en realidad no estoy enojado, estoy triste, ¿no? Pero parte del problema es eso, que ni siquiera hemos desarrollado un lenguaje que nos permita expresar con más precisión qué es lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Y la idea es esa, o sea, algo que también dijiste y que es importante es, no solo es tener el lenguaje, sino es tener, digamos, la seguridad psicológica suficiente para poder expresarla sin sentirte en juicio, ¿no? Si el jefe, que es el jefe, ¿no? Siente que por abrir y mencionar desde la vulnerabilidad, oigan, es que tengo una necesidad de importar, ¿no? Como no existe una seguridad psicológica suficiente como para que pueda expresarse y sentir que va a ser bien acogido por el grupo, lo que decide hacer es ocultar esa necesidad y casi como buscar otra excusa, ¿no? Para hacer las cosas que hace. Y entonces estamos viviendo todo el tiempo como en dobles significados, ¿no? Como que en el fondo nos comunicamos y nos expresamos de una forma, pero en realidad lo que está pasando es otra, ¿no? Perdón, creo que ahí está el vínculo precisamente con la facilitación. Cuando tú estás haciendo, digamos, en Sociocracia, un espacio
en donde quieres llegar a un acuerdo, muchas veces cuando alguien tiene una objeción o cuando alguien tiene algún conflicto con la propuesta, lo que está indicando de alguna forma u otra es que no hay alguna necesidad que no está siendo atendida. Pero también lo que puede estar indicando es que esa necesidad no está siendo atendida porque nadie la ha expresado. Es decir, no existe una seguridad psicológica en el espacio suficiente como para que alguien diga, oigan, pero es que esta propuesta no está considerando que vamos a gastar mucho dinero y yo estoy en una situación económica en donde no me lo puedo permitir, ¿no? Y como no estoy pudiendo expresar esa necesidad, bueno, esa no es una necesidad, sino como, digamos, por no estar pudiendo decir cuál es el meollo del asunto, la conversación se complejiza y se va por las ramas. Ok. Y entonces, es que tengo como estas dos, como los dos escenarios, ¿no? El equipo tradicional, donde está esta persona que posiblemente, dado lo que ha aprendido y que el líder debe de ser alguien que no se rompe, que tiene la solución, la fortaleza, ¿no? Entonces, puedo entender cómo es que opta por no abrirse, por no ser vulnerable, eh, porque trae esta idea, ¿no? Entonces, pues bueno, yo con esto que estamos haciendo del podcast y con esta plática en particular, creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Habrá para este tipo de personas, habrá un camino distinto y ojalá que se lo empiece a preguntar, ¿no? Habrá un camino distinto de yo poderme abrir, yo poder conocerme, yo poder atender a esas necesidades que son más profundas y a partir de ahí hacer peticiones. Entonces, esa es una de las cosas que, que tengo como intención, ¿no? De por lo menos ir explorándose como un jefe en una situación como muy tradicional. Pero y luego está el otro lado que mencionas, ¿no? Ok, ya conocemos de autogestión, ya conocemos metodología, eh, pero aún así está esta persona que puede estar sintiendo algo y que manifiesta o una preocupación o una objeción ante una propuesta y que no es posible que ni siquiera lo sepa poner en palabras, pero algo le dice que no. Uh-huh. Y de aquí la importancia que tú dices de, bueno, ¿cómo voy aprendiendo a poder reconocer esto que me está pasando? ¿Cómo lo puedo ir verbalizando? Yo en lo particular parto de la idea que, por ejemplo, lo que uno va sintiendo es tan tácito, o sea, que no se puede realmente decir con palabras precisas, porque voy a ser incapaz yo de poderle trasladar a otra persona exactamente lo que yo estoy sintiendo. Sin embargo, hay palabras que pueden eh, ayudar como a identificar y al momento de decirlo, la otra persona puede decir, ah, creo que ya sé como por dónde vas, ¿no? Y entonces puede empezar pues una especie de empatía o por lo menos para la persona que lo está verbalizando, ir aprendiendo a lidiar con esto, ¿no? Entonces, este, ¿cómo? Y no sé si ya me lo respondiste, Alex, pero ¿cómo entonces puedo ir identificando estas necesidades? Hay como palabras, hay arquetipos, hay categorías que yo pueda ir descubriendo como para ir identificando y no solo decir estoy enojado cuando hay otras cosas. O sea, bueno, la respuesta concreta a esto último es sí. O sea, precisamente, digamos, las escuelas de comunicación no violenta, el mismo libro de Marshall Rosenberg, eh, comparten una lista de palabras, ¿no? Para expresar sentimientos cuando las necesidades están satisfechas, sentimientos cuando las necesidades no están satisfechas, cuáles son todas las necesidades que uno puede tener. Y digo, te puedo mostrar, pero al final es
para fines prácticos es como una rueda, ¿no? De diferentes necesidades, ¿no? Es un espectro completo, ¿no? Con todos los colores ahí. Entonces, claro, definitivamente hay un proceso en donde tenemos que ir otra vez como popularizando ciertas palabras o cierto lenguaje, ¿no? Para poder referirnos a algo que es tan importante como nuestros sentimientos o nuestras necesidades, ¿no? Pero justo dijiste un par de cosas que también me parecen relevante resaltar, ¿no? Digamos, primero la posición del jefe, ¿no? O tal. Hablaste de jefe, me gustaría ahora hablar de un líder, ¿no? Que desde mi punto de vista son palabras distintas y que vale la pena como separar. Entonces, yo defino un líder como una persona que está un poco atento o atenta a las necesidades del grupo, precisamente, ¿no? Es una persona que toma una decisión de velar por las necesidades del grupo. Y el cuidar de esas necesidades puede implicar desde ir primero y abrir camino, lo que sea, o ir hasta atrás e ir cuidando a los rezagados, o levantar la voz y representar a alguien que no la tiene, ¿no? O sea, pero al final es un posicionamiento de yo soy consciente de las necesidades del grupo y yo quiero actuar en función a eso, ¿no? Y lo que me parece súper poderoso es que en realidad la seguridad psicológica, que de nuevo es como esta línea base necesaria para que las personas puedan siquiera levantar la mano y hablar en voz alta y expresar su punto de vista, expresar sus necesidades. La seguridad psicológica se construye a través de la vulnerabilidad, ¿no? Es precisamente cuando una persona se expone y presenta sus equivocaciones o sus preocupaciones o sus deseos, sus aspiraciones, que demuestra de algún modo u otro, de forma explícita, que otra persona puede hacer lo mismo y sobrevivir, ¿no? Es gracias a que una persona en una posición de liderazgo decide plantear oigan, me siento inseguro por esto y me doy cuenta que tal vez ayer me expresé de una forma que no era la correcta porque me doy cuenta que en el fondo mi necesidad es esta. O sea, es gracias a esa Okay. comunicación no violenta que uno hasta cierto punto le da el permiso a los demás de también hacer lo mismo. Ok. Ok. A ver, porque ahorita me surgió una pregunta y, y no sé si en parte la respondes con esto, pero cuando definiste el líder y me gusta, en el sentido de cómo puede ir en favor de las necesidades del equipo, eh, solo me preocupa cómo no caer en responsabilizarme yo como líder de la atención de las necesidades de los otros. O sea, cómo no me hago cargo de su responsabilidad. Mm, Porque creo que puede haber como hasta cierta confusión, ¿no? ¿Cómo mm. ves? Esto Es cómo lo una ves? gran pregunta y creo que ahí está, digo, un poco el arte de la misma facilitación, ¿no? Pero yo como lo diría es, cada quien es responsable de los sentimientos que tiene, ¿no? Así como en el ejemplo es, oye, hay un estímulo, ¿no? Este estímulo puede ser alguien, se te cierra cuando vas manejando en la carretera, Ujú. ¿no? Ese estímulo está ahí. El cómo cada quien responda a ese estímulo depende de la persona en cuestión, ¿no? Que la persona se te cierra no te da la justificación de bajar la ventana y mentar la madre, ¿no? O sea, en el fondo, cada quien es responsable del proceso interno que tiene, ¿no? Ahora, lo que sí nos podemos responsabilizar es precisamente de que todas las necesidades estén presentes en la mesa, Okay. ¿no? Y, y de nuevo, tal vez no lo he dicho lo suficiente, pero la clave y lo que me parece súper potente de la comunicación no violenta es que
según la CNV, el conflicto está al nivel de las estrategias, no al nivel de las necesidades. Es decir, que todos los conflictos que se te puedan ocurrir existen porque hemos elegido una estrategia que no atiende alguna de las necesidades. Sí. El problema no es que alguien tenga una necesidad en específico. El problema es que no estamos encontrando la forma, y a esto le llaman la CNV tener una crisis de imaginación, ¿no? Tenemos una crisis de imaginación o una falta de disposición cuando decidimos irnos por una estrategia que explícitamente no está contabilizando la necesidad de alguien en particular, ¿no? Entonces, si hablamos como de estos stakeholders, ¿no? Que son todas las personas que van a ser afectadas por una decisión, pues de algún modo u otro, lo que sí nos podemos responsabilizar como líderes es a que todas las voces estén presentes, ¿no? Y a sostener un espacio que sea lo suficientemente seguro como para que todas las voces puedan expresarse de forma auténtica, ¿no? Y es un poco eso, lo interesante es que te vas a dar cuenta cuando no lo vas a estar logrando porque va a surgir un conflicto. El conflicto es ese síntoma de que hay una necesidad desatendida. Ah, muy bien, me va quedando muy claro. Oye, ¿hay metodología, o sea, o hay fases, o ante una intervención o un acompañamiento para que esto vaya viendo la luz? ¿Existe algo así? Bueno, la respuesta de nuevo es sí. Precisamente, bueno, hay cursos, hay talleres que también puedo recomendar que te tratan de ir mostrando esta metodología o estos diferentes pasos. Digamos, en términos generales, y no, creo que no soy la persona más experta en esto, pero en términos generales, el primer paso siempre es como la autoconexión, ¿no? O sea, antes de tú llegar y vomitar lo que sea, como que el primer paso es pausar y decir, ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué es lo que necesito? Y al final, ¿cómo puedo encontrar una estrategia que atienda eso que necesito, ¿no? Pero después, como ya dije, para que esa estrategia sea exitosa, no me puedo quedar solo ahí, sino que tengo que voltear a ver a la otra persona y tengo que empatizar y decir, bueno, ¿y qué es lo que necesita la otra persona? ¿No? Y entonces, un poco de lo que va es de generar un diálogo que sea lo suficientemente auténtico y lo suficientemente específico como para ir generando esa claridad, ¿no? Entonces es, oye, pues yo observo que pasó esto, ¿no? Yo tengo este sentimiento que me delata que tengo esta necesidad y te quiero hacer esta petición que al final conlleva una estrategia que atiende mi necesidad y que me parece atiende también la tuya, ¿no? Y tal vez la persona, antes de, o sea, una súper recomendación a la hora de tener conflictos es, cuando estás escuchando eso, tal vez el primer paso ni siquiera es decir, no, pero es que yo lo que creo es tal, ¿no? Sino antes de eso, como confirmar que hubo claridad de lo que dijo una persona y lo que recibió la otra, ¿no? De nuevo, es un tema del lenguaje, entonces la persona puede hacer el paso de espejear y decir, a ver, te voy a repetir qué es lo que escuché, a ver si estoy captando todo, ¿no? Tú estás diciendo esto, ¿no? Y me doy cuenta que te sentiste de esta forma y ahora entiendo que tienes esta necesidad y me parece que esta es tu propuesta, ¿no? Y tal vez te va a decir, no, 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 entendiste eso súper mal, ¿no? Y entonces va a tener que ir como un ir y venir hasta que haya como una claridad de, claro, ya entendí perfectamente qué es lo que dijiste, porque ya logré escuchar, ¿no? Hay un tema como de escucha plena que también tenemos que desarrollar, en donde estamos escuchando en todos los niveles, ¿no? Desde lo más explícito hasta todo lo que está entre líneas, Entre líneas, sí. y como una escucha realmente atenta, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos en un conflicto, las emociones nos controlan y entonces, claro, estás escuchando a la persona y ya estás pensando en lo que le vas a decir y dejaste de escuchar a la persona, ¿no? Entonces, si la persona te dice, a ver, repíteme lo que te dije,
tal vez ni siquiera eres capaz de hacer eso, ¿no? Sí. Entonces, al final, es un tema, otra vez, como que parece muy obvio o como muy burdo, Sí. pero al final es irnos como al corazón del conflicto, ¿no? De decir, es que parte del conflicto es que no estamos comunicándonos de la manera en la que tendríamos que hacerlo si lo que queremos es resolver el conflicto, ¿no? Sí. O sea, si realmente quiero resolver el conflicto, yo con esto, así, si lo puedo como englobar, es eh, atender las necesidades profundas que están en las personas que están en medio de la situación, ¿no? O sea, el foco no, o sea, es como distraer al distractor. El foco no está en la solución, está en la necesidad. Y si yo estoy teniendo una conversación con alguien y que yo estoy sintiendo, yo me estoy emocionando de algún sentido, eh, lo que tú nos estás diciendo es, a ver, antes de pensar luego en que vamos a hacer el paso uno, dos y tres, primero es qué necesidades están en la mesa con las personas con las que estoy platicando. Y una vez que esté eso, eh, ya podríamos luego pensar en algo, ¿no? Y fíjate, déjame hago aquí un pequeño paréntesis. Yo creo que para cuando salga este episodio, ya debió haber salido uno que es el de Radical Purpose con José Leal. Y me parece que tiene bastantes cosas en común porque el propósito radical está enfocado en necesidades también, ¿no? Es posible que las categorías estén nombradas de manera distinta, pero al final el fin es el mismo. O sea, cómo me voy adentrando a mi necesidad, a las necesidades de los otros, y a partir de ahí, luego podría pensar en herramientas, en planes, en estrategias, ¿no? No sé Perfecto. si Sí, estoy sí. recapitulando bien. Mira, incluso hay una frase que dice la CNB que me parece engloba muy bien esto que dices, que es conexión antes de solución, ¿no? Como que, y de nuevo, es conexión con uno mismo primero y luego conexión con la otra persona, ¿no? Claro. Em, Justo hay una como analogía que utilizan que es como la señal del celular, ¿no? Mm. Que si hay como pocas barritas de señal, como que la comunicación se corta, ¿no? Em, para la CNB las barritas es justo esa conexión, ¿no? Cuando no tenemos conexión, es decir, cuando no existe una disposición real como por atender a la otra persona, realmente la solución que lleguemos va a ser como muy superficial, ¿no? Pero cuando nos damos el tiempo de decir, vamos a conectar primero como personas, vamos a recordar por qué incluso tenemos las ganas de llegar a una solución, la solución luego brota, emerge por sí misma, Sí, ¿no? Como que a veces, y esto pasa además muchísimo, voy a decir, en conflictos de pareja, ¿no? Así como exacto. Eso en un, pensé luego. claro, como en un contexto amoroso es, muchas veces las discusiones que tenemos son súper superficiales. Ujú, ujú, Entonces son, ujú. son explícitamente sobre, no, es que no regaste las plantas y en realidad el conflicto, otra vez, está mucho más abajo, ¿no? Está en la profundidad de la necesidad, ¿no? Es en la necesidad de, oye, es que siento que no te importo, Ujú. o sea, yo tengo esta necesidad de importar y quiero que encontremos una estrategia para atender esa necesidad, ¿no? Em, y es hasta que uno baja la guardia, y de nuevo, bajar la guardia muchas veces es eso, ¿no? Es respirar, es buscar ecuanimidad, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que quiero? Y si lo que quiero es solucionar, entonces, ¿qué es lo que está pasando con otra persona, ¿no? ¿Cómo podemos primero conectar? A veces es, oye, vamos a sentarnos en silencio unos minutos, ¿no? O vamos a darnos un abrazo largo, ¿no? Y, y cuando quitas eso del camino, es mucho más fácil encontrar soluciones. Y digamos, para conectarlo otra vez con
con sociocracia, ¿no? La sociocracia habla mucho de la creación colectiva de propuestas, ¿no? Muchas veces lo que queremos es invitar a una diversidad de perspectivas a expresar su punto de vista y encontrar a construir o a codiseñar una propuesta que sea la cosecha de la inteligencia colectiva, ¿no? Al final, el primer paso para solucionar algo es entender cuál es el problema. No puedes llegar a una solución real si no entiendes realmente qué es lo que quieres solucionar. Y aquí es un poco lo mismo, es antes siquiera de llegar a una propuesta, primero entendamos cuál es la necesidad. Muy bien. Está muy padre, Alex. Oye, rumbo a la recta final. Acostumbro aquí como para que podamos ver ejemplos y entenderlo más. No sé si tengas por ahí a la mano una historia, o sea, algo, una experiencia que puedas recordar, la primera que te invito, o la que tú quieras, pues, pero una donde haya sido difícil en términos de que lo que buscábamos era implementar la comunicación no violenta. Y una experiencia que haya sido difícil como de que se asimilara o que se viviera. Y luego, si tú quieres, una donde haya sido de mucho orgullo. A veces es la misma, ¿eh? Mira, voy a decir la primera que me vino a la cabeza, aunque espero que no me esté metiendo en problemas y espero Mm, que además no... sin nombres ni nada. Claro. No, bueno, y digo la primera que me viene a la cabeza porque creo que otra vez, ¿no? Es como mantener esa autenticidad, ¿no? Pero em, tuve un conflicto precisamente en una casa en donde estaba compartiendo espacios, ¿no? Y al final yo, podrías decir, en cierto sentido, era la fuente del conflicto, ¿no? De nuevo, si lo vemos desde la CNV, el conflicto no está en la persona y no está ni siquiera en la necesidad, ¿no? Está en las estrategias que hemos desarrollado. El tema es justo, ¿no? O sea, parece cliché, pero es como, tal vez explícitamente es, oye, es que no estás dejando limpio el traste en la cocina, ¿no? Eh, y en realidad hay muchas otras capas por debajo, ¿no? Y lo interesante de la anécdota es como ese proceso en donde chocas y lo que no hay es escucha, ¿no? Entonces, parte de lo difícil de ese conflicto era que no existía un interés de ninguna de las dos partes como de realmente tener una escucha. Y la razón de por qué me siento orgulloso es porque como acabé empezando a resolver el conflicto, fue, número uno, escuchando. Y realmente escuchando, no escuchando desde voy a tomar todo lo que me digas y lo voy a usar en tu contra, ¿no? Sino realmente decir, quiero entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y luego el siguiente paso fue repetir qué es lo que había escuchado. Okay. Y fue impresionante, de verdad, e invito a todas las personas a vivirlo de primera mano, que tuve que hacer eso unas 2 o 3 veces para que la persona realmente sintiera que había terminado de expresarse, ¿no? Es decir, que si yo me hubiera aventado a la primera, a la mitad me hubiera encontrado otra vez con un obstáculo, ¿no? Y es gracias a decir, a ver, quiero acabar de escuchar todo, quiero realmente entender, voy a repetirte qué es lo que escuché, voy a darme cuenta qué es lo que no me quedé y por qué curiosamente esa parte no me la estoy quedando. Y luego voy a expresar lo mismo, pero desde mi necesidad, desde lo que a mí me está pasando. No sobre lo que tú dijiste, sino realmente desde la conexión. Y de nuevo, es algo súper cotidiano, ¿no? Que yo creo que a todos nos va a pasar alguna vez. Y quizá algo que, de nuevo, creo que la razón de por qué me encanta este tema es porque una vez que lo ves, lo empiezas a ver en todas partes, ¿no? Te das cuenta que eso está
en todas las interacciones que tenemos, ¿no? A nivel personal, amoroso, a nivel social, con amigos, con compañeros de casa, en el trabajo, con el gobierno, con todos los actores del sistema, ¿no? Eh, e incluso nos invita a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para que todas las necesidades estén siendo consideradas? Tal vez parte del problema y la razón de por qué sigue habiendo conflictos en ciertos temas es porque ni siquiera nos hemos sentado a definir cuáles son las necesidades. Bien, me gusta. Me gusta este cierre, bueno, casi cierre. Me gustaría pedirte si, si le quieres recomendar algo a una persona que esté interesada en irse adentrando en temas de autogestión, eh, o que ya está más avanzada, pero que tú tienes algo para decirle a ambas, como a ambos perfiles, algo en términos de no violencia, de autogestión, o de esto que tú has estado aprendiendo a lo largo de tu experiencia. Yo, recomendación puntual, buscar a Marshall Rosenberg, creo que es un gran primer paso. Lamentablemente se nos fue de este mundo, pero fue una persona increíble. Creo que hay muchísimo que rascarle a los videos que hay de él. Segunda recomendación puntual es tomar un curso. O sea, hay cursos muy ligeros de pocas sesiones que te dan como una introducción lo suficientemente sólida. Una de ellas la pueden encontrar en Sociocracia Práctica, que es donde yo colaboro, pero también hay múltiples otras entidades. Incluso me siento ahorita tentado a decir un par más. Digamos, hay un tema de buscar las palabras. Perdón, quería mencionar, yo tomé el curso también en Resuena, que es un proyecto también vinculado a Sopra. Resuena, por ejemplo, me compartió una lista de palabras, ¿no? De necesidades, de sentimientos, y tal vez incluso imprimirla y tenerla contigo puede ser padre, porque puede ser, a ver, me siento así, ¿no? Empezar a generar ese proceso. Y sí, tal vez como una última recomendación muy general, y así como tal vez el comentario así como más amplio es, si logramos hacer una distancia entre aquel estímulo que recibimos y la forma en la que actuamos, no solo vamos a estar generando lo que muchas veces le llamamos como mindfulness, ¿no? O ecuanimidad, sino que vamos a poder romper con una serie de estructuras violentas que hemos heredado de las generaciones pasadas, y vamos a poder realmente cambiar la forma en la que nos relacionamos. Buenísimo. Buenas recomendaciones. Alex, ¿dónde te pueden encontrar si alguien resonó con esto? ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, mi usuario en redes sociales por el momento es Alex Soto Digital, @AlexSotoDigital. Pero bueno, también en donde colaboro, ¿no? Que es en Witopía, en Sociocracia Práctica y en Matriz. Buenísimo. Pues prácticamente hasta aquí termina el episodio. Espero que lo hayan disfrutado y pues nos vemos en la que sigue. Alex, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Te gustó el episodio? Déjanos saber tus comentarios en @significados compartidos en todas las redes: LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, donde gustes. Pero no te puedo dejar ir sin antes recomendarte que entres al primer episodio de esta temporada 3, el Self-Management Model Canvas, donde podrás descubrir un metamodelo. Y además te hago la invitación nuevamente a que entres a la Academia de Significados Compartidos para que puedas descubrir los cursos que tenemos ahí para ti. Bueno, te espero en la siguiente y nos vemos. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada.